Vienes conmigo, dijo. Sus palabras no eran una pregunta ni una oferta, sino la constatación de un hecho tan sólido e inquebrantable como los acantilados de granito que cortaban el horizonte. El polvo del camino seco se aferraba a todo, un fino polvo rojo que cubría el cuero agrietado de sus botas, los flancos de su firme caballo y la piel pálida y expuesta de la mujer que temblaba bajo el brutal sol de la tarde. 3 hombres, parientes de su difunto esposo, estaban cerca de su carreta, con rostros que mezclaban satisfacción y desprecio. Habían cumplido su tarea, un último acto público de despojo, despojándola no sólo de su hogar y su nombre, sino también de su dignidad, dejándola sin nada en la frontera de una tierra extraña. El mayor de ellos, un hombre de rostro duro y demacrado, con ojos como astillas de pedernal, escupió al suelo. Es nuestra gracia y propiedad, nos la debemos. No tienes nada que hacer aquí, Abel. La mirada de Abel no se apartó de la mujer. Vio el temblor en sus hombros, la forma en que miraba fijamente a un punto lejano, negándose a mirar a los ojos a sus torturadores ni a su Salvador. Se bajó del caballo con un solo movimiento fluido, preciso y pausado. Desató la gruesa manta de lana de detrás de la silla y caminó hacia ella. El espacio entre ellos estaba cargado de un silencio que ahogaba el viento. No volvió a hablar mientras la envolvía con la pesada tela, con las manos cuidando de no tocar su piel. El gesto se ganó un profundo respeto impersonal. Luego se giró para encarar a los hombres, su expresión inmutable, tan plácida y formidable como un lago invernal. Salgan de mi tierra. El viaje de regreso fue una procesión silenciosa contra un cielo vasto e indiferente. La mujer, Lena, estaba sentada acurrucada frente a él en la silla de montar. La áspera lana de la manta era un consuelo áspero contra su piel. Podía sentir la sólida pared de su pecho a su espalda, una presencia firme e inofensiva que no pedía nada. Se concentró en el ritmo del paso del caballo, el crujido del cuero, el suave golpeteo de los cascos sobre la tierra reseca. Cada paso la alejaba más de la vida que había sido desmantelada, pieza a pieza, y luego destrozada en un gesto final y cruel. El viento susurraba entre la artemisa, trayendo consigo el aroma del polvo y la lluvia lejana. Abel cabalgaba con una quietud que parecía formar parte del paisaje mismo, con la mirada escudriñando las ondulantes colinas y los cañones sombríos con una vigilancia innata. No habló, no ofreció trivialidades ni hizo preguntas para las que ella no tuviera respuesta. Su silencio era un refugio, un espacio donde podía empezar a reunir los fragmentos dispersos de sí misma sin la presión de explicaciones ni representaciones. El sol comenzó su lento descenso, pintando las nubes del oeste con brutales pinceladas de naranja y carmesí, los colores de una herida reciente. La luz iluminó las líneas definidas de su rostro, revelando un mapa de sol y adversidades grabado alrededor de sus ojos. Era un hombre hecho de la misma materia implacable que la tierra que trabajaba, pero había una serena integridad en su postura, una promesa de seguridad que ella no había sentido en años. Mientras las primeras estrellas punzaban el crepúsculo cada vez más profundo, el tenue destello de una linterna apareció en la distancia, una pequeña chispa de calor en la inmensa oscuridad que se cernía sobre él. Era la primera señal de un destino, un lugar al que la llevaban, no un lugar que ella había elegido. Y el miedo, frío y agudo, regresó brevemente. Su rancho estaba enclavado en un pequeño valle protegido, un conjunto de edificios robustos y sin adornos que parecían haber surgido de la tierra misma. Una casa modesta, un granero sólido y una red de cercas se alzaban contra la naturaleza invasora, testimonio de un esfuerzo incansable y una resistencia serena. Condujo al caballo hasta un abrevadero, se desmontó y extendió los brazos hacia ella. Sus manos callosas y seguras rodearon su cintura y la bajaron al suelo. Por un instante sus piernas no aguantaron, y él la sujetó con firmeza sin decir palabra hasta que recuperó el equilibrio. Dentro, la casa estaba austera y limpia. Una chimenea de piedra dominaba una pared, con el hogar limpio y limpio. Los muebles eran hechos a mano, desgastados por el uso.
Había un ligero aroma a humo de leña, café y cuero viejo. Señaló una puerta cerrada. Esa habitación es tuya. Hay ropa en la cama. Era de mi madre. Se acercó a la estufa, con gestos prácticos, concentrado ya en la siguiente tarea necesaria. Encendió el fuego, el crepitar y la llama de la leña llenaron la habitación silenciosa con una repentina y bienvenida vida. Lina entró y vio un sencillo vestido de algodón y una camisa desgastada sobre la colcha de una cama estrecha. Estaban limpias y olían a jabón de lejía y a sol. Se quitó la pesada manta, último vestigio de su humillación, y se vistió con la ropa prestada. Colgaba suelta sobre su cuerpo, pero era un escudo, un comienzo. Cuando salió, él tenía 2 platos de frijoles con tocino en la sencilla mesa de madera. Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el roce de los tenedores sobre los platos de hojalata y el suave susurro del fuego. Ella lo observaba, a este hombre tranquilo y severo que había intervenido con la fuerza de una ley natural. Comía con la misma concentración que aplicaba a todo, con la mirada fija en el plato. No le preguntó nada, ni siquiera su nombre. Era una misericordia que no sabía que necesitaba. Los primeros días transcurrieron a un ritmo lento y silencioso, dictado por el sol y las necesidades de la tierra. Abel se levantó antes del amanecer. El suave golpeteo de sus botas sobre el suelo era el único despertador. Estaría fuera durante horas, cuidando su escaso ganado, remendando cercas, viviendo en un estado de movimiento constante y decidido. Le dejó comida en la mesa, un trozo de pan, un plato de estofado, sin ceremonias. No interrumpió su soledad, no llamó a su puerta. Le dio espacio como si fuera un bien físico, una bomba para una herida que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Lina permaneció entre las paredes de la casa, un pálido fantasma rondando los confines de su vida. Exploró el pequeño espacio, sus pies descalzos en silencio sobre el fresco suelo de tablones. La casa era un reflejo del hombre, todo tenía un propósito, nada era superfluo. En la habitación que había reclamado, encontró una pequeña caja de madera que contenía algunos objetos preciados, un juego de pájaros tallados, una fotografía descolorida de una mujer de aspecto severo, con los ojos de Abel, y una taza de té de porcelana desportillada, con su delicada asa rota. Sostenía la frágil taza en sus manos. Su inutilidad le servía de extraño consuelo. Estaba rota, como ella, pero seguía siendo hermosa. Una tarde, impulsada por una necesidad de aire denso y opresivo, salió al porche. El sol brillaba, el aire era puro y limpio. A lo lejos, vio a Abel, una figura solitaria reparando un tramo de la cerca. El rítmico golpe de su martillo, un latido constante en el vasto silencio. Él no se giró ni saludó, pero ella vio que sus movimientos se ralentizaban por una fracción de segundo, una mínima vacilación que le indicó que él sabía que ella estaba allí, observándola. Era la primera vez que ella salía voluntariamente a conocer el mundo, y él le había concedido la dignidad de no convertirlo en un espectáculo. Una semana después de su llegada, lo vio, una mancha oscura en la lejana cresta oriental, un lugar donde ningún jinete debería estar. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero supo, con una fría certeza que se le metió en los huesos, quién era. Los Grayson estaban observando. La figura permaneció allí durante casi una hora, un centinela silencioso y malévolo, antes de desaparecer finalmente tras la ladera. Un escalofrío, ajeno al calor del día, le recorrió la espalda. El valle ya no parecía un santuario, sino una jaula. Se retiró a la casa. Las paredes de repente se sintieron delgadas y frágiles. Esa noche, Abel regresó de sus quehaceres y no empezó a preparar la cena de inmediato. En cambio, colocó un trozo de hule desgastado sobre la mesa y comenzó a desmontar con cuidado su rifle. Trabajaba bajo el suave silbido de la linterna, moviendo sus grandes manos con una gracia inexperta y desconcertante. Limpió cada pieza metódicamente, mientras el raspado metálico y el clic de los componentes resonaban en la pequeña habitación. No habló del jinete en la cresta, no reconoció la amenaza que ahora flotaba entre ellos.
pero sus acciones eran un tema de conversación en sí mismas. Lina, sentada en una silla junto a la chimenea, lo observaba con las manos apretadas en el regazo. La limpieza metódica del arma no era un acto de agresión, sino una preparación seria. Fue un reconocimiento del mundo más allá de su tranquilo valle, un mundo que no la había olvidado. Comprendió entonces que su protección no era un acto de caridad momentáneo, sino una responsabilidad que había asumido, y que no la dejaría pasar a la ligera. El aire se llenó de una comprensión tácita, de un conocimiento compartido del peligro que acechaba más allá del horizonte. Una noche, el intenso y doloroso sangrado de un tejo despertó la casa. Una tormenta se acercaba desde el norte, y el viento gemía en los rincones de la casa. Abel ya se estaba poniendo las botas, cogiendo una linterna mientras se dirigía a la puerta. Impulsada por un instinto que no comprendía, Lena lo siguió a la oscuridad inquietante. En el pequeño corral de parto cerca del establo, una oveja se debatía, un cordero que se abría paso y apenas respiraba. El viento los azotaba, amenazando con apagar la frágil llama de la linterna. Abel trabajaba con calma y concentración, con manos suaves pero firmes mientras intentaba recolocar al cordero. «Sujétenlo», ordenó con voz tensa, señalando la linterna con la cabeza. «Mantengan la luz firme». Lena la tomó, con una mano sorprendentemente firme mientras sostenía el vaso tibio, inclinando el haz para que él pudiera ver. Se arrodilló en la tierra y la paja, pero la luz estaba firme. Lena la tomó, con una mano sorprendentemente firme mientras sostenía el vaso tibio, inclinando la luz para que él pudiera ver. Se arrodilló en la tierra y la paja, con el viento agitándole el pelo, y sostuvo la luz inquebrantable. El tiempo pareció detenerse, marcado solo por la respiración agitada de la oveja y los murmullos de Abel para tranquilizarla. Finalmente, con un gran esfuerzo, nació el cordero, resbaladizo e inmóvil. Por un instante de infarto, no se movió. Abel le despejó las vías respiratorias y frotó vigorosamente su pequeño cuerpo con un trozo de arpillera. Entonces, un escalofrío, un débil llanto, estaba vivo. Una oleada de alivio, tan profunda que casi era dolorosa, invadió a Lina. Lo habían salvado, juntos. Mientras Abel acomodaba al cordero con su madre, miró a Lina, con el rostro iluminado por la linterna que ella aún sostenía. Su expresión era indescifrable, pero su mirada se detuvo un instante más de lo habitual. Más tarde, de vuelta en el calor de la casa, mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer sobre el techo, ella habló. «Gracias». Esas dos palabras eran pequeñas ante el rugido creciente de la tormenta, pero eran las primeras que ella había ofrecido con franqueza. Él simplemente asintió, un gesto que llevaba el peso de una larga conversación. En las semanas siguientes comenzó una silenciosa transformación. El silencio entre ellos pasó de ser un silencio de necesidad a uno de consuelo. Lina empezó a salir más, primero al porche, luego al pequeño y descuidado huerto detrás de la casa. Encontró una paleta oxidada en el granero y empezó a arrancar la maleza metódicamente. Sus manos encontraban un propósito en la tierra fértil y oscura. El trabajo la conectaba con la tierra, una forma de recuperar un pedazo del mundo para sí misma. Descubrió un pequeño manantial de menta silvestre junto a la cerca y empezó a cuidarlo. Una tarde, Abel regresó y encontró un vaso de agua de menta fresca esperándolo en la barandilla del porche. Se detuvo, miró el vaso y luego a ella, sentada en los escalones. Lo cogió y se lo bebió todo. Su gesto de agradecimiento fue la única forma de comunicarse que necesitaba. Empezó a encargarse de pequeñas tareas en la casa, remendando un desgarrón en su camisa de trabajo con puntadas limpias y precisas, barriendo los pisos hasta dejarlos relucientes. No eran actos de servidumbre, sino actos de compañerismo, de crear una existencia compartida. Una noche, sentados junto al fuego, por fin se lo contó. Su voz era baja y serena, una recitación de hechos más que una súplica de compasión. Habló de su esposo, un hombre bondadoso pero débil, y de su muerte por fiebre. Habló de cómo su familia, los Grayson, la veían como nada más que una inversión fallida,
una boca más que alimentar, una mujer sin herederos. Se habían apropiado de la granja, del ganado, y cuando finalmente decidieron expulsarla, se llevaron su ropa como una última y amarga lección de propiedad. Abel escuchó sin interrupción, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en las llamas danzantes. La única señal de su reacción fue un músculo que se apretaba y aflojaba en su mandíbula, un pequeño y duro nudo de furia controlada. Al terminar, un profundo silencio se apoderó de la habitación, pero era un silencio de conocimiento compartido, de una carga finalmente asumida y presenciada. El cielo había estado morado todo el día, el aire cargado y electrizado por la inminente tormenta. El ganado estaba inquieto, mugiendo nervioso en el pasto. Abel estaba reforzando la puerta del granero cuando los vio. 3 jinetes coronando la familiar cresta oriental. Ya no eran puntos distantes, sino figuras claras y resueltas que se movían con determinación. Se enderezó, secándose las manos en los pantalones. Su rostro era una máscara de piedra. Caminó hacia la casa con paso pausado. Lina estaba en el porche, agarrando la barandilla con las manos, con los nudillos blancos. Ella también los había visto. «Entra», dijo, con voz tranquila pero rotunda. Ella dudó, con los ojos abiertos, presa de un terror familiar. «Entra», repitió, más suave esta vez, pero con un tono inapelable. Ella se retiró a la casa, dejando la puerta entreabierta. Abel no cogió su rifle. Simplemente se quedó de pie en el último escalón del porche, esperando un objeto solitario e inamovible. Los 3 Grayson entraron al patio, levantando polvo con sus caballos. El padre, flanqueado por sus 2 hijos brutales, detuvo su montura. «Hemos venido por lo nuestro, Abel», se burló el anciano con voz tenue y cruel. «La mujer, que salga». La mirada de Abel era firme. «No es tuya», desmontó el hijo menor, con una cuerda en la mano y una sonrisa de suficiencia. «Lo es. Por ley y por derecho. Queremos recuperarla». Dio un paso hacia el porche. «Queremos recuperarla», dio un paso hacia el porche. «Se queda», dijo Abel, y su voz, aunque baja, se oyó por encima del viento creciente, con la firmeza de una puerta que se cierra. El hijo se abalanzó hacia adelante. El movimiento de Abel fue un borrón de velocidad y brutal eficiencia. Bajó para recibir al hombre, no con el puño, sino con todo su cuerpo. Un bloqueo de fuerza sólida que envió al joven Grayson despatarrado en el suelo. El padre y el otro hermano buscaron sus cinturones, pero se quedaron paralizados cuando Abel levantó la vista. Sus ojos brillaban con un fuego frío que nunca habían visto. «Vete», dijo, «y no vuelvas». No era una amenaza, era una profecía. Derrotados no por la violencia, sino por una voluntad mucho más fuerte que su propia malicia, dudaron. Luego agarraron a su familiar caído y se retiraron. Sus gritos de ira fueron ahogados por el primer trueno. Mientras galopaban, el cielo se abrió y comenzó a caer un diluvio de lluvia purificadora. La tormenta pasó tan rápido como había llegado, dejando el aire limpio y con olor a tierra mojada y salvia. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. La tensión que había dominado el valle durante semanas había desaparecido, arrastrada por la lluvia. Tras ello, una nueva y más apacible calma se instaló entre Abel y Lena. Era una paz que no nacía de la evasión, sino de una confrontación afrontada y ganada. La vida adquirió un nuevo ritmo, uno de colaboración. Ahora trabajaba a su lado. Su fragilidad inicial había sido reemplazada por una fuerza serena y resiliente. Aprendió a remendar el tejado, a revisar las cercas, a identificar las hierbas que crecían en las laderas. Él, a su vez, comenzó a ablandarse poco a poco. Por las mañanas, él le dejaba una flor silvestre en la mesa o le señalaba el halcón que volaba en círculos sobre el valle. Las palabras aún eran escasas entre ellos, pero ya no eran tan necesarias. Su comunicación existía en tareas compartidas, en miradas cómplices, en la simple comodidad de compartir el mismo espacio. Una tarde, Abel entró en casa
y descubrió que por fin había terminado su proyecto. La taza de té rota estaba en el alféizar de la ventana de la cocina, reconstruida con esmero. Se veían las grietas, una maraña de finas líneas oscuras, pero estaba entera y ya no estaba vacía. La había llenado con las diminutas y vibrantes flores moradas que crecían silvestres junto al arroyo. Abel se detuvo y la contempló un buen rato. Extendió la mano y tocó suavemente uno de los pétalos. Su dedo calloso contrastaba marcadamente con su delicada textura. Miró a Lina, que lo observaba desde el otro lado de la habitación, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa breve y pausada, que transformó sus rasgos severos, iluminándolos desde dentro. En ese momento, la casa ya no era suya, sino su hogar. Una silenciosa promesa de un futuro, reconstruido y embellecido, finalmente había echado raíces. Las estaciones cambiaron, envolviendo el pequeño valle en el oro del otoño y el blanco puro del invierno, antes de ceder de nuevo al tierno verde de la primavera. Abel y Lena forjaron una vida cuya historia no se contó con grandes declaraciones, sino en la constante acumulación de momentos de tranquilidad. Fue una vida de trabajo compartido y respeto mutuo, un testimonio silencioso de la idea de que la sanación se encuentra en la tierra firme bajo los pies y en la presencia constante del otro. Su santuario, conquistado mediante un momento de desafío y construido con manos pacientes, permaneció intacto al mundo exterior. Eran dos almas solitarias que, contra todo pronóstico, habían encontrado la manera de crecer juntas, como dos árboles cuyas raíces se habían entrelazado profundamente bajo la tierra, fortaleciéndose mutuamente. Su pasado no había sido olvidado, pero ya no definía su presente. Las cicatrices permanecían, como las delicadas líneas en la taza de té remendada, un recordatorio no de la ruptura, sino de la fuerza necesaria para recomponerse. En una clara mañana de primavera, mientras estaban juntos en el porche, contemplando el amanecer sobre la cresta oriental, la misma cresta donde una vez apareció una amenaza, una profunda paz los invadió. Habían construido más que un rancho, habían construido un mundo. Me pregunto qué pensabas al ver una historia así. Quizás te concentraste en la injusticia, en la crueldad de la que la gente es capaz. O quizás te atrajo la fuerza serena de un hombre como Abel, alguien que no necesita gritar para hacerse oír, cuyo poder reside en su convicción. Vemos tanto ruido en nuestro mundo, tanta fanfarronería y presunción, que es fácil olvidar cómo es la verdadera fuerza. No es ruidoso, es la firmeza de una montaña, es la integridad serena de un hombre que hace lo correcto simplemente porque es lo correcto. ¿Y qué hay de ella? La mujer a la que le arrebataron todo, dejándola solo con vergüenza. Su regreso tampoco fue ruidoso, ¿verdad? Ocurrió en pequeños gestos silenciosos. ¿O sí? Ocurrió en pequeños gestos silenciosos. Cuidar un jardín, remendar una camisa, sostener una linterna con firmeza en medio de una tormenta. ¿Has notado alguna vez cómo los cambios más grandes en nuestras vidas a menudo comienzan con los pasos más pequeños y valientes? Nos recuerda que la resiliencia no se trata de ser inquebrantable, se trata de la voluntad de recomponerse, incluso si las grietas aún son visibles. Esta historia trata sobre el poder de la bondad silenciosa y la profunda valentía que se requiere tanto para ofrecerla como para aceptarla. Contamos historias como esta porque conectan con una verdad profunda y sencilla, que incluso en los paisajes más inhóspitos se puede construir un santuario y renacer una vida. Si esta historia de fuerza silenciosa y redención te conmovió, hay otra que creo que querrás ver. Trata sobre un hombre que se extravió y encontró su propósito escuchando los susurros de la naturaleza. Haz clic aquí en tu pantalla para verlo ahora.